Dianoya y Paideya. Razonamiento, conocimiento, educación, formación. Un espacio para que difundas actividades culturales, arte, clases, conferencias, cursos, libros, seminarios, talleres y mucho más. A toda la audiencia de Radio Sofando y del programa Dianoya y Paideya, este programa en donde buscamos difundir la cultura y bueno, el trabajo de tanto artistas, escritores, intelectuales, músicos, todo lo que tenga que ver con la cultura, pues está en Dianoya y Paideya. Y en esta ocasión, pues estamos muy contentos porque tenemos la presencia de la doctora Samantha Gabriela López Guardiola, que nos va a hablar de un tema muy interesante. Pero antes de comenzar con la entrevista, quisiera hablar de una síntesis curricular de la doctora Samantha López Guardiola. Ella es doctora en Derecho, egresada del INDEPAC, maestra en Ciencias Penales, con especialidad en criminología y política criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y especialista en amparo y garantías individuales, egresada del INACIPE. Ha cursado varios diplomados en derechos humanos y es licenciada en Derecho y licenciada en Administración de Empresas de la Universidad del Valle de México. En el área laboral fue asistente jurídico de la agregaduría de PGR en San Diego, California, agente del Ministerio Público de la Federación, desempeñándose actualmente como auxiliar del Ciudadano Procurador General de la República en el Estado. O como se conoce PGR, integrante del equipo de transición del Ejecutivo Federal, el licenciado Enrique Peña Nieto, en la Comisión de Seguridad y Justicia, integrante del grupo de expertos en temas de ciencias penales del INACIPE para proyectos especiales, directora de la Academia de Policía de Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo, subdirectora académica de la Academia Regional de Seguridad Pública del Centro ARSPC de la Policía Federal, integrante del equipo para la profesionalización de la carrera policial, Policía Federal, docente en el proyecto de especialidades de CIDEPOL, Sistema de Desarrollo Policial, docente y conferencista en el ámbito de seguridad pública, en especial en temas de Subsemun y FASP, implementación del servicio profesional de carrera policial, prevención del delito y derechos humanos, y se ha desempeñado como analista en temas en seguridad pública y política criminal, principalmente para Grupo Imagen Televisión. Se ha desempeñado como analista en temas de seguridad pública y política criminal a nivel nacional, desarrollando habilidades de escrutinio e investigación de información tanto pública como privada, análisis de derecho comparado de la política criminal, análisis de la criminalidad, de su génesis, fenomenología del delito y elaboración de perfiles criminales. Entre sus publicaciones tenemos el manejo de datos personales en Estados Unidos de la revista Criminogénesis, feminicidios, mujeres en el olvido de la revista Código Topo, revista especializada de Cadena 3, la fallida estrategia de seguridad pública de la revista Confluencia 21, revista de pensamiento político, la violencia contra las mujeres en el Estado de México, revista de Criminogénesis, revista especializada en criminología y derecho penal, entre otras. Y entre sus libros electrónicos tenemos Derecho Penal, Derecho Administrativo 2 y Derecho Romano 1. Y bueno, pues con esta breve introducción de su trayectoria, le damos la bienvenida a la doctora Samantha Gabriela López Guardiola. Bienvenida al programa de Radio Sofando Dianoya y Paideya. Muchas gracias a ustedes, a todo su público, les mando un caluroso afecto y afectuoso saludo. Y bueno, pues no es la primera vez que nos encontramos, que tengo el honor de ser invitada a los micrófonos de Radio Sofando. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, al contrario, te agradecemos que dentro de todas tus tareas nos dediques un tiempo y pues bueno, también aquí quiero también aprovechar para dar las gracias al doctor Julio César Palacios, que es el presidente del Colegio de Abogados Carta Magna, excelente amigo mutuo, que pues él nos hizo el favor de presentarnos, de que poder tener la fortuna de contar con tu participación. Y bueno, para propiamente entrar en materia, el libro que acabas de publicar es una investigación muy interesante. Creo que además
es necesario que no solamente los profesionales del derecho, los profesionales de la comunicación, desde luego, conozcamos, sino que creo que es una asignatura para todos, para toda la sociedad. ¿Por qué lo digo? Porque el libro se llama Violencia contra las Mujeres y Derechos Humanos, unificación normativa del tipo penal, homicidio en México. Entonces, pues el libro toca muchos aspectos, es una investigación muy seria, pero a la vez creo que es necesaria para que todos en la sociedad comprendamos qué está pasando con esto, ¿no? Porque pues ha habido casos lamentablemente muy sonados, como el caso de esta joven Devani en Monterrey, Nuevo León, que de repente pues salen a los medios, no sabemos qué pasa, obviamente porque empieza a salir cada vez más información, más investigaciones, y de repente la gran pregunta es, ¿qué pasa? ¿Por qué aumentan los feminicidios? ¿Por qué las mujeres tienen que salir a manifestarse cada vez con más estruendo, cada vez con más estridencia? Porque pareciera que no se hace nada o lo que se hace no es eficaz. Y justamente nos hablas de la unificación del marco normativo del tipo penal para analizar el feminicidio, ¿no? Entonces, si nos pudieras platicar un poquito, Samantha, sobre esto y pues toda esta investigación, ¿no? Que creo que es básica para el momento que se vive. Muchísimas gracias. Primero que nada, y reitero mi agradecimiento por esta invitación, por la apertura de sus micrófonos a este interesante tema, tan no únicamente de moda socialmente, por desafortunadamente la situación que se vive en el país, en todo el país, respecto de niñas y mujeres perdiendo la vida, y desafortunadamente lo más triste es que estos homicidios quedan sin ser investigados en su gran mayoría. Comento que de acuerdo a cifras de investigación incluso del INEGI, se conoce y se sabe que hasta el año 2021 únicamente 30% de los asesinatos de mujeres han sido investigados como feminicidio. Esto totalmente en contra de incluso los estándares emitidos por nuestro alto tribunal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien emitió, ya tiene una segunda publicación de lo que es el protocolo para investigar con perspectiva de género. Es decir, mi punto de vista es, las autoridades en su conjunto no es que sean omisas al conocimiento del tema. Reitero, nuestra Suprema Corte de Justicia se ha enfocado al estudio complejo de este tema, tratando de tener nuevos aportes para su investigación, de por lo menos tener estándares mínimos de investigación en cada caso en que una mujer haya perdido la vida. Este protocolo lo que nos invita es a que en cada ocasión en que una mujer pierda la vida sea investigado como feminicidio, y que de la investigación, si se puede, en el desarrollo de la misma, ir descartando que existió un feminicidio, entonces que se investigue como un homicidio. ¿A qué me refiero? ¿Cuál es la diferencia? Estamos enfrente de un feminicidio cuando vemos que esa víctima vivió situaciones de violencia anterior a la pérdida de su vida. Ya sea que sea violencia económica, psicológica o emocional o física. Entonces, hacer una investigación seria, de un planteamiento serio desde el momento en que se tiene la noticia criminis, no tener ese pensamiento en la mente en los investigadores de que cuando escuchan que una mujer, independientemente de su edad, ha desaparecido, piensen que esa chica, esa niña, esa mujer va a aparecer mañana porque se fue con el novio, se fue con las amigas o se fue de fiesta. Estamos perdiendo tiempo verdaderamente valioso en las primeras 48 horas si seguimos pensando con ese y actuando con ese pensamiento. Y ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde la sentencia de González
y otras contra México, es decir, Campo Algodonero en el año 2009, sentenció a México por esa forma de mentalidad social que nos impide conocer, verdaderamente nos impide conocer a fondo la raíz del problema. Es decir, la violencia contra las mujeres se justifica por la sociedad genéricamente de acuerdo al estándar de vida que tenía la niña o la mujer previo a desaparecer o a perder la vida. Y entonces se justifica que a lo mejor su forma de vida sexual, su forma, su laboral, de dónde vivía, tiene que ver con que haya perdido la vida. Es decir, el feminicidio quita la óptica de la víctima y la enfoca en el victimario. Cuando tenemos y nos enfrentamos a una situación de posible feminicidio, debemos de dejar de investigar a la víctima. Debemos de enfocarnos en el victimario. ¿Por qué la privó de la vida? ¿Cómo la privó de la vida? ¿Cuándo? Es decir, modus operandi. Dejémonos de lado de esa perspectiva de que las mujeres tenemos la culpa de que se nos prive de la vida o de la libertad, únicamente porque nos dedicamos a ciertas actividades que a la sociedad misma supuestamente no les agrada, pero las busca, ¿no? Entonces, eso es lo que hace el feminicidio, quitar la óptica en la víctima y enfocarnos en el victimario y tratar de construir una investigación seria en base a protocolos no nada más nacionales, sino también de índice internacional. Eso, ¿cómo se puede definir pues sí, explicar el feminicidio? ¿Implica la muerte de una mujer a manos de un hombre o es la muerte de una mujer, no importa qué género haya provocado la muerte? Exactamente, tienes toda la razón. No importa en manos de quién, o sea, no importa el género que haya ocasionado la muerte, no importa si sea otra mujer o si sea un hombre. El problema es la pérdida de la vida de esa mujer únicamente por el hecho de ser mujer, que esa es la base del feminicidio. Generalmente se le reconoce como por odio al sexo femenino, que yo sé que hay mucha controversia respecto de este tema, porque finalmente ese es un tipo penal complejo, pero no estamos hablando únicamente de que ese sea el único elemento del tipo penal, sino que el cómo, el cuándo, el dónde y el por qué pierden la vida las mujeres. Ese es en síntesis, el motivo que que nos sirve como fundamento para verdaderamente tipificar un feminicidio. Y los antecedentes, como referí, de violencia que esa víctima haya sufrido. Ok. Oye, Samantha, ¿y existe algún estándar, por llamarle de alguna forma, algún estándar internacional? Por ejemplo, se habla de que las primeras 48 horas son fundamentales para poder recabar información para resolver un crimen, pero, por ejemplo, en el caso de las desapariciones, una desaparición, si se reporta inmediatamente, sea quien sea, pues también a veces hay renuencia, ¿no? De decir, es que quizá la persona pues andaba por ahí, se quedó sin batería, por eso no se comunica, o pasó algo. Entonces, no sé si dentro de estos estándares internacionales haya criterios encontrados y en todo caso México cómo estaría ahí, que también es una parte importante, ¿no? México cómo tipifica la violencia familiar, cómo tipifica la violencia vecinal, cómo tipifica muchas cosas, porque quizá a lo mejor metodológicamente no estamos actuando de una manera adecuada, ¿no? Exactamente. Mira, tú abordas un tema interesantísimo, Pedro. Tenemos que hacer un poquito de remembranza de cuál es la situación de la familia, cuál ha sido la situación de la familia en México, por lo menos en los últimos 30 años.
La familia en México ha ido desde la óptica de 1970 de que la familia pequeña vive mejor, es decir, nos quitamos de la óptica de que entre más hijos mejor, porque finalmente anteriormente a la óptica de los 70s, la década de los 70s, de que la familia pequeña vive mejor, la óptica era de que entre más hijos tengamos, pues tenemos más manos para trabajar dentro de la familia. Entonces al niño incluso no se le conceptualizaba como un sujeto de derechos, esa conceptualización es bastante reciente, sujeto de derechos, sino que se les conceptualizaba como un menor y entonces en ciertas ocasiones era utilizado para el trabajo, sobre todo en la agricultura y en otras áreas, ¿no? Entonces es hasta verdaderamente épocas recientes cuando empezamos a conceptualizar que es mejor tener una familia más reducida, que tenga mayores oportunidades de desarrollo, de educación, que una familia amplia a la que no se le puedan proveer principalmente a los menores de esa calidad de vida, ¿no? Como se lo llama los estándares internacionales en materia de derechos del niño. Avanzando en el tema respecto de la familia, en México siempre se conceptualizó que los problemas de la familia pues, no son parte del gobierno, no son parte del ámbito público, que eran una parte, una situación privada del ser humano y que entonces al momento de cerrar nosotros la puerta de nuestra casa, el Estado quedaba realmente afuera y no podía involucrarse en la problemática que existía, que se desarrolla dentro de la familia. Es entonces hasta la época de los 90s cuando empezamos en la Ciudad de México, en el Código Penal de la Ciudad de México, a reconocer que existe, que se da la violencia, y esto obviamente porque en el ámbito internacional se empieza a reconocer, no hasta la época de los 90 del siglo pasado, sino desde cuando surge la primera, la Revolución Francesa en 1780 más o menos, que empieza a surgir los derechos del hombre y del ciudadano. En esa época, en el siglo XVIII, a nivel internacional, estamos hablando que ya hay mujeres en ese momento que tratan, que buscan de que se les reconozca se nos reconozca los derechos a las mujeres, que esos derechos universales, tan llamados derechos universales, verdaderamente no lo eran, porque eran derechos, hoy se les reconoce como que fue obviamente una ola que cambió al mundo en el ámbito académico y social y político y económico, verdaderamente se quedó reducido a la protección y el reconocimiento de derechos humanos de cierto grupo. Se le reconoce como se le reconocieron los derechos humanos al hombre blanco de clase social y económica estable, ¿ok? Pero se dejaron de lado los derechos de las mujeres, de las personas de la tercera edad, de los niños, de las personas con habilidades diferentes, ¿sí me explico? Y entonces desde esa época, desde el siglo XVIII, hubo mujeres que trataron de que se nos reconocieran, y entonces esos derechos dijeron, ¿por qué no los derechos de las mujeres, ¿no? Y de la ciudadana. Obviamente, estas autoras terminaron en la guillotina, ¿verdad? Y entonces, desde entonces, el tránsito, ¿no? Desde esa ideología al mundo actual ha sido verdaderamente complicado, por decirlo menos. Entonces, en México, regresando a México, es hasta la época de los 90s en cuando verdaderamente empezamos a darnos cuenta, el gobierno se empieza a dar cuenta que la mujer, y no digo que únicamente sea la mujer la única víctima en la familia, también lo pueden ser los niños, también lo pueden ser las personas de la tercera edad, pero en este momento nos enfocaremos a las mujeres. Sufrimos cierta violencia, cierta discriminación que nos impide finalmente nuestro desarrollo económico, nuestro desarrollo académico, nuestro desarrollo laboral al 100%. Y que por cuestiones de esa violencia no asistimos al trabajo, perdemos horas laborales, perdemos horas académicas, dejamos los estudios. Desafortunadamente hay niñas que se ven forzadas a casarse a una edad muy temprana. Tenemos niñas teniendo niñas, es decir, niñas embarazadas a los 12, 13, 14 años,
víctimas de violencia sexual, y todo eso sucede en el seno en donde se supone que tiene que haber amor, tiene que haber entendimiento, tiene que ser la fuente fundamental del desarrollo humano para el ser humano. Entonces, es decir, es la familia en donde en ocasiones se dan este tipo de situaciones. Entonces, es hasta la época, reitero, de los 90 cuando empezamos a visualizar esta situación. Y entonces, de lo social se pasa a lo que es el texto legislativo, y empezamos a reconocer esta problemática en el texto legislativo y empezamos a sancionarla. Entonces, de la época de los 90 a la actualidad, 2022, se ha recorrido un largo camino. Desafortunadamente, no todas las legislaciones de los estados han avanzado al mismo tenor, y encontramos que, por ejemplo, muy tristemente, en el estado de Veracruz, todavía hace algunos años, se tenía una mayor severidad al castigo de robo de ganado que a la violación de una mujer. Entonces, por ejemplo, en el tema de violación de la mujer, bueno, ya se conoció hace algunos años también, que también existe, por ejemplo, se puede dar la violación dentro del matrimonio. Anteriormente, pues con eso con los principios o el clamor social de que, bueno, finalmente estamos casados, casadas, y bueno, pues eso tenemos ciertas obligaciones dentro del matrimonio. También se conceptualizaba la cuestión del ámbito sexual como una obligación dentro del matrimonio, y bueno, afortunadamente se ha reconocido ya hoy en día, se reconocen las leyes que finalmente también existe y se puede dar la violación dentro del matrimonio. Es decir, una mujer cuando dice no, es no, y no importa la situación o las condiciones que hayan llegado hasta el tal grado, pero si en un momento dado ella dice no, es no, y entonces puede existir se puede dar la violación, ¿no? La cuestión es, en el ámbito familiar, hemos tenido que transitar como sociedad a abrir las puertas de nuestros hogares a las políticas públicas, es decir, a que las normas rijan también nuestra acción, nuestras acciones dentro de nuestro ámbito social de la familia. Y eso yo creo que es en beneficio de la sociedad, porque verdaderamente hay familias que son muy violentas y que generan y reproducen esos cuadros de violencia, no únicamente, como dije hace un momento, contra las mujeres, sino contra personas de la tercera edad, contra personas con capacidades diferentes y contra niños. Entonces, ha sido una evolución. Existen estándares internacionales, obviamente, en materia de feminicidio, ahora hablando exclusivamente del feminicidio. Estos estándares internacionales están plasmados en lo que son la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el ámbito de nuestro sistema sistema americano. Y también existen estándares en Europa, en el sistema europeo y en el sistema africano. El sistema africano incluso ha reconocido hoy en día, por ejemplo, la cuestión de el flagelo que viven las niñas en África por la bien conocida situación que se vive al momento cuando son privadas de sus labios vaginales, ¿no? Sí. Sí, por Boko Haram, ¿no? Es uno de los pero es un ritual incluso para el paso de niñas a mujeres. El realmente es una castración, o sea, y que les va a impedir tener placer
al tener relaciones sexuales. Entonces, esta es una situación deleznable, ¿no? Por parte de estas supuestas tradiciones, ¿no? Porque se menciona como una tradición en donde las niñas son sometidas a este corte de los labios vaginales para que no sientan placer posteriormente. Entonces, esto sí es algo nefasto que se debe, o sea, incluso hay un movimiento a nivel mundial para que se unan en contra de esta, pues, o sea, vuelvo a repetir, entre comillas, tradición, ¿no? O sea, terrible. Sí, entonces La mutilación femenina, ¿no? Que se conoce como mutilación. Exactamente, mutilación femenina. Los organismos internacionales, desde el Sistema Universal, lo primero que refiere es que la violación de un derecho humano no puede estar sustentado en una cuestión de tradición cultural. No podemos decir que, bueno, porque la mutilación femenina, pues es que es una tradición cultural, entonces está bien. No, es una violación de derechos humanos. Entonces, en el sistema americano, por ejemplo, hemos desarrollado, gracias a la Convención de Belém do Pará, estándares muy puntuales respecto de cómo es que se tiene que investigar un asunto cuando estamos enfrente de un posible feminicidio. Y entonces es justamente lo que les comentaba, entre otras cosas, se tiene que investigar cuál ha sido la forma de vida de esa víctima, con ese victimario o con esos victimarios, si ha tenido o en algunas otras ocasiones, aun cuando no se haya hecho del conocimiento a la autoridad, que esa mujer sufrió violencia, ya sea principalmente física, ¿no? Entonces, con que, por ejemplo, el primer círculo de esa mujer lo sepa, los hermanos, las hermanas, las primas, los primos, aun cuando no se haya hecho del conocimiento de las autoridades, eso ya queda como un antecedente y se debe de investigar esa situación en particular como un posible feminicidio. Yeah. En este caso, doctora, esta situación de la investigación incluye, por ejemplo, hay veces que esto queda todo, sobre todo en lo que es violencia intrafamiliar, pues todas estas amenazas o estos golpes quedan entre la familia, ¿no? O sea, quedan después, atrás de la puerta. Pero hay casos en donde sí van las mujeres a denunciar, ¿no? Lo van a denunciar, pero las autoridades no hacen nada. Entonces, ¿dónde está la obligación de investigar una posible atentado, ¿no? Contra la vida de una mujer? Porque sí hay casos, y son muchos, en donde se van a denunciar las agresiones, pero no, de hecho no proceden siquiera, ¿no? Entonces, ¿qué debe hacer una mujer en este caso? Mire, en este caso, lo más importante es, primero que nada, que la mujer identifiquemos que el amor no tiene que doler. O sea, el amor no son golpes, el amor no es sufrimiento, ¿ok? Dejémonos esa mitología fuera de nuestra mente, porque crecimos la mayoría de nosotras con esa ideología de que el amor duele, ¿no? Entonces, como el amor duele, pues bueno, pues a lo mejor si me pega, empieza por gritarme y después me va a dar una cachetada y después me va a dar a lo mejor un golpe, después a lo mejor me va a dar un par de golpes y así va increciendo la situación de violencia, ¿no? Y después viene el tipo a los 2 días o al día siguiente y se arrepiente y nos pide de rodillas que lo perdonemos y a lo mejor nos trae unas flores y nos dice que por favor lo perdonemos porque no supo lo que hacía. Entonces, caemos en ese círculo vicioso en donde al principio a lo mejor la mayoría de las víctimas no habla con nadie, con ninguna persona de su familia, porque primero que nada le da pena. Siente que ella es la responsable de lo que está sucediendo. Incluso el victimario le hace saber que tú por qué me recontestaste, o tú por qué llegaste tarde, o tú por qué te vestiste de esta forma, o tú por qué viste a tal sujeto de esta manera, me estás verdaderamente siendo respetuosa conmigo. Es decir, ese hombre va a tratar de enfocar la responsabilidad o de poner la responsabilidad de la violencia en la mujer.
no en él. Él no lo va a aceptar como una responsabilidad propia. Entonces, primero que nada, las mujeres tenemos que ser sensibles a esta realidad, conocer que el amor no es violencia, el amor no es dolor. Tenemos que aprender a identificar, y yo creo que la cuestión de capacitación general para toda la sociedad, de elaborar trípticos, y eso es algo que incluso con el Colegio Carta Magna estamos pensando en cómo echar a andar una campaña de esta naturaleza para generar conciencia de qué es la violencia. Tenemos que identificar qué es la violencia y no pensar que porque son nuestras tradiciones está bien. Entonces, identificar la violencia, y una vez que se identifica, verdaderamente acudir con las autoridades. Las autoridades están obligadas, tenemos que tener ministerios públicos, debe de haber en las fiscalías ministerios públicos con capacitación para atender situaciones de género, porque además hay que ser muy claro, esta violencia no nada más la sufrimos las mujeres que nacimos mujeres trans, ¿no? Y a veces con mayor intensidad, ¿no? En lo público y en lo privado. Entonces, necesitamos fiscales que sepan, que identifiquen lo que es una situación de violencia y cuáles son las herramientas que nos permiten verdaderamente, además de obviamente un examen médico, una evaluación psicológica que nos permita identificar que en efecto esa persona ha sido víctima de violencia, y cuáles son los instrumentos que tenemos al alcance para poderle ofrecer a esa víctima, que primero que nada es atención psicológica, atención médica especializada, ¿ok? Y en algún momento se tenían las casas de asistencia. En la época de nuestro presidente Felipe Calderón, se echó a andar un programa muy interesante que se le capacitaba, por ejemplo, a grupos de la policía, de las policías municipales y de las estatales, para que ellos acudieran cuando había un llamado de posible violencia familiar. Acudía este grupo, que era un grupo interdisciplinario, que asistía un psicólogo, un médico o una enfermera, un abogado y un policía. Eran los que integraban estas células, y además teníamos unas casas de asistencia en cada municipio en donde se le ofrecía a las mujeres poder estar, no nada más ellas, sino también con sus hijos, y darles capacitación, porque la mayor parte de las ocasiones el problema o la pregunta a la que se enfrenta una mujer que ha sido violentada, y no me refiero a que únicamente las mujeres de bajos recursos son violentadas, la violencia existe en todos los estratos económicos, pero en ciertos momentos algunas mujeres se preguntan, ¿y si lo denuncio? ¿Quién le va a dar de comer a mis hijos? ¿Qué voy a hacer sin él? ¿Cómo voy a pagar las deudas? Etcétera. Debemos de quitarnos de la mente, primero que nada, que únicamente estando al lado de un hombre es como una mujer podemos salir adelante. Yo creo que nuestras madres y nuestras abuelas nos lo han enseñado. Hay mujeres en este mundo, en este México, que vendiendo tamales, haciendo antojitos, lo que sea, lavando ropa, etcétera, han salido adelante con hijos, y no nada más con uno, con dos, sino con más. Entonces, las mujeres tenemos el poder, y esa es justamente la cuestión del empoderamiento, reconocer, sí, hemos sido víctimas en algunas ocasiones, pero no nos vamos a quedar ahí. Tenemos que reconocer cuáles son nuestras habilidades y cuáles son nuestros instrumentos y nuestras herramientas para fortalecernos como sociedad y como individuos y ser mejores, y tratar de salir de ese círculo vicioso de la violencia y construir un nuevo panorama de vida. Si es necesario, alejado de esa persona, de ese hombre, es mejor, y es lo que se necesita para construir una mejor vida, es mejor que estar en ese círculo vicioso, y no nada más eso, sino que los niños estén viendo ese círculo vicioso y que después lo repitan porque se les hace mal. Sí, y bueno, además de todo esto que nos comentaste, Samantha, veo que dentro de tu investigación, dentro de tu libro,
habla sobre la Convención Internacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que esta es una parte que yo creo que la parte de la prevención, creo que es lo que nos está fallando, ¿no? Exactamente. Miren, una parte esencial, y eso cada persona, cada abogado lo sabemos, el derecho, y principalmente el derecho penal, llega tarde a cualquier cualquier problema. Es decir, se sanciona un homicidio, se sanciona la muerte de una persona, obviamente, ya que ocurrió el homicidio, se sanciona el robo, ya que ocurrió, etcétera. Entonces, en la cuestión de la legislación es lo mismo. Cuando se empezaron a dar, por ejemplo, los secuestros express, pues se tuvo que hacer manifestaciones en México, la sociedad se movió para que se reconociera la cuestión de la figura del secuestro express. Entonces, lo mismo sucede con el feminicidio. Estos movimientos de mujeres, lo que sí sanciono es la violencia. Nunca hay que acudir a la violencia para sancionar la violencia. Incluso Nelson Mandela así lo decía, y Martin Luther King, grandes filósofos, bueno, ellos no son filósofos, pero grandes figuras, ¿no?, mundiales en pos de la paz, siempre han reconocido que la violencia no está bien hacer violencia para tratar de llamar la atención respecto de una cuestión violenta. Entonces, bueno, ese es un comercial, pero bueno, regresando a la cuestión de tener conciencia de la realidad social nos permite que posteriormente esas manifestaciones se vean plasmadas en legislación. Pero la cuestión de la prevención, el tema de prevención, está en la familia, está en la sociedad, está en las escuelas. Entonces, tratemos, o sea, definitivamente la capacitación, el conocimiento de los temas es un tema de prevención. Y eso es justamente un tema que al momento de que tuvimos la reforma en materia constitucional del 2011 de nuestra Carta Magna, se habla en el artículo 1 constitucional que es obligación del Estado que el tema de derechos humanos en su conjunto, en general, sea impartido en las escuelas, sea conocido por la gente, sea conocido por la sociedad. Claro. Sí, porque, por ejemplo, bueno, yo recuerdo que hace años se comenzó aquí en México una campaña donde los niños se les empezó a decir los derechos de los niños, ¿no? Y ya llegaban los niños pequeños de la escuela y decían, es que yo tengo derecho a esto, y tú no tienes derecho a gritarme, ¿no? No tienes derecho a hacerme esto. Entonces, pues al principio se vio raro, mucha gente llegó a comentar, oye, es que el niño llegó de la escuela con una acidez, pero creo que ahora ya se aceptó, ya llegó al interior de las familias, ya se vive de otra forma, y creo que esta parte también debe de ser lo mismo, ¿no? Toda esta parte de los derechos de la mujer, en fin, porque aunque pudiera parecer algo de sentido común, realmente no es de sentido común, ¿no? Creo que nos gana más una educación machista, nos gana más una serie de, no, yo no diría valores, sino antivalores, ¿no? Porque fíjate, ahora que comentabas todo esto, me acordé de algo que pasó hace, pues no mucho, hace como 3 meses, fue el actual presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, a la Sierra de Guerrero. Okay. Entonces, en la Sierra de Guerrero había pasado algo, pues vamos, algo muy desagradable con respecto a este tema de la mujer. Estaban vendiendo a las niñas, ¿no? Entonces, le preguntaron al presidente que si tenía algo en particular pensado para ese tema, y él dijo que no, que los usos y costumbres eran muy buenos, muy sanos, muy sabios, y no le dio importancia al asunto. Entonces creo que esto es un error de expectativa o de perspectiva muy grande, porque, vamos, nadie está juzgando que la gente que vive en la sierra o en los poblados sea mala, más bien se está juzgando las prácticas que son malas, y esas prácticas obviamente hay que corregirlas, ¿no? Exactamente, e incluso nuestra Constitución Política en el artículo 2 reconoce los usos y costumbres de los pueblos y las comunidades indígenas siempre y cuando se alineen a nuestra Constitución. Entonces, no podemos, como repetía yo con la cuestión de lo que es lo que pasa en África,
Claro. mutilación Sí. genital, no podemos basar ciertas acciones que son contrarias a derecho en costumbres. Ese es el Claro. primer error garrafal. Ese es el punto número 1, punto medular de los derechos humanos. No puede ser. Simple y sencillamente no. Entonces, las niñas en nuestra sierra de Guerrero, en nuestra sierra de Oaxaca, siguen siendo vendidas a cambio de algunos granos, a cambio de dinero, a cambio de, ni siquiera es a cambio de una situación de privilegio, sí. No es algo representativo, eso es lo que voy. O sea, y aunque fuera representativo, aunque te dieran miles de dólares de dinero, un ser humano, la dignidad humana, no se vende, no se valora en dinero. Pero en este caso, este ejemplo, ¿no? En donde pues las niñas son vendidas, niñas incluso de 9 años o ya cuando entran a la adolescencia, son vendidas e incluso es para que pues sean ya pareja de alguna persona mayor. Esto, por ejemplo, ¿qué resguardo en la Constitución o en las leyes tiene una niña que, por ejemplo, sus padres están de acuerdo en venderla y obviamente el que la compra también está de acuerdo? Entonces, ¿tienen la capacidad de una niña, por ejemplo, de ir a la autoridad y decir, me acaban de vender o me quieren vender incluso, ¿no? O sea, mis papás me quieren vender a tal persona. O sea, una niña se puede defender o ¿cómo puede acudir? O sea, ¿cómo se le puede ayudar? Claro que sí, por supuesto, el primer lugar al cual acudir sería el DIF, ¿no? Y en este momento, cuando una niña es víctima de este flagelo social, el Estado debe de tomar la potestad de esa niña y cuidarla y protegerla. Ahí incluso pasó con un asunto de una niña que ella no era indígena, era testigo de Jehová. Sus padres no querían, estaba en el hospital y le tenían que hacer una transfusión de sangre. Y sus padres no lo querían, no querían aceptar esta situación, su vida estaba en peligro. Pero la directora de ese centro hospitalario acudió al DIF y el DIF acudió a las instancias necesarias judiciales y el Estado determinó que el Estado en ese momento, cuando la vida y la seguridad de una persona menor de edad, un niño, que hoy ya no se les llama menores de edad, porque menor de edad es así como decirle, ay, o sea, no está dentro de todas sus facultades, es un niño y tiene derechos es sujeto de derechos y así es reconocido en la actualidad. El Estado tiene en ese momento que decidir por esa niña, por ese niño y protegerlo. Y es obligación del Estado hacerlo. Entonces, una niña que desafortunadamente se encuentra en esa situación, por supuesto que tiene todo el derecho de acudir. En este caso sería a una instancia como el DIF, como refiero. Y esa es la situación que encontramos en muchas de nuestras comunidades indígenas. Cuando hablamos de derechos de las mujeres, no hablamos nada más de derechos de las mujeres como usted, como yo, como personas de la ciudad o de una comunidad agrícola, etcétera. También hablamos, y ese es justamente un tema muy, muy delicado. ¿Qué sucede con los derechos de las niñas indígenas, de las niñas, niños, de las niñas y mujeres indígenas? Sí, y bueno, de esto también ahora recordaba que una parte que no se habla mucho también es toda la parte del servicio doméstico. El servicio doméstico en México hace años, por ejemplo, yo escuchaba que decían, es que ya fui a un pueblo y ya me traje a una jovencita, ¿no? Y la tienen viviendo toda su vida. Ahí a veces ni siquiera se casan porque no tienen tiempo libre para salir a conocer a nadie, o le espantan a los novios, a las muchachas, y bueno, todo esto es una situación que, entre comillas, pues se ve adecuadamente en la sociedad, pero es también una forma encubierta de esclavitud, en fin, de... Esclavitud moderna, le diría yo. Sí. Sí, afortunadamente también en ese sentido nuestra Suprema Corte de Justicia ha también emitido
sentencias en las cuales, por ejemplo, ya hoy en día se le reconoce el derecho a una persona que trabaja en una casa en la limpieza, asistiéndonos y ayudándonos en ese tema, de tener seguridad social, de tener un horario, de tener vacaciones, de tener todos esos derechos. Hoy les son reconocidos por la Suprema Corte, le han sido reconocidos a las mujeres, a las trabajadoras domésticas, esos derechos. Y entonces eso ha sido un gran acierto y de verdad que lo aplaudo el trabajo que has hecho y sigue desempeñando nuestro alto tribunal, porque ha incorporado visiones, no nada más, por ejemplo, del derecho anglosajón, sino del derecho europeo, e incluso del derecho africano, a temas sensibles en materia de derechos humanos en nuestra sociedad, tratando de no nada más la interpretación literal de la ley, sino interpretar de acuerdo a criterios universales. Hoy en día los criterios de interpretación de los derechos humanos tienen que ser verdaderamente mucho más complejos que los criterios literales. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando hablamos de derechos de las mujeres, tenemos que analizar qué es lo que dice el sistema universal, qué es lo que dice otros sistemas, cuál es la jurisprudencia y qué es lo que mejor aplica para tratar de reconocer que las mujeres, por ejemplo, hablando de violencia sexual en casos de cuando se dan cuestiones sociales, no digo exclusivamente guerra, sino que, por ejemplo, cuando fue la cuestión de las víctimas de Atenco en México, las mujeres de Atenco, víctimas de violencia sexual. Hoy, a la violencia sexual, cuando se trata de problemas políticos y o asuntos de manifestaciones y demás, y que el Estado quiere reprimir esas violaciones, esas manifestaciones, está reconocida esa violencia como violencia, la violencia sexual como prácticamente como crimen de guerra. O sea, dejemos de utilizar a las mujeres, que deje de utilizar la sociedad, los hombres principalmente, y las instituciones ya sea de seguridad pública y o la milicia, la violencia sexual como medio para oprimir y controlar a las mujeres. Eso es un flagelo social también. Y bueno, en este caso, de estos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, de lo que hablábamos de niñas que son vendidas, o lo de precisamente de mujeres o jóvenes que son utilizadas para el servicio doméstico y no tienen sus derechos. A veces ellas no se pueden pues defender porque ni siquiera las dejan salir, y entonces ¿a cómo van a ir a denunciar? ¿Existe la factibilidad de que alguien denuncie un tercero, o sea, esta situación? O sea, ¿se puede tomar en cuenta que un tercero diga a mi vecina, o sea, yo conozco una chica que trabaja y no la dejan salir, o sea, la tienen como pues prácticamente esclavizada en el servicio doméstico, no tiene tiempo libre, o a mi amiguita la quieren vender para a cambio de, no sé, de algún dinero? O sea, hay forma de que un tercero pueda hacer esta denuncia y que se tome en cuenta para que puedan resguardar a estas mujeres. Por supuesto que sí se puede hacer, y eso es muy importante que reconozcamos hoy en día. Un funcionario público es responsable por acción o por omisión. Entonces, si el funcionario público tuvo el conocimiento y o se llevan a cabo situaciones con aquiescencia del Estado, es decir, el Estado sabe lo que está sucediendo y no hace nada, esa es responsabilidad para el Estado. Por supuesto que sí, funciona. Claro. Y bueno, de toda esta investigación que plasmaste en tu libro, es una parte importante porque ahora que le había echado una ojeada muy rápido, me percaté que reúnes varios marcos legales de manera comparativa para tratar de ver cuáles son las mejores prácticas, incorporarlas a México. Esta parte para mí es muy valiosa porque a veces tenemos esto que se le llama ceguera de taller, que nos acostumbramos a que las cosas son así y deben seguir siendo así, ¿no? Entonces, el darnos cuenta qué pasa en otras partes
nos puede dar mucha luz de que quizá no estamos tan bien como pensábamos, ¿no? Pues definitivamente yo creo que en México, y yo creo que nadie me va a dejar mentir, no estamos bien, porque si estuviéramos bien, no estaría la violencia en general llegando al grado que está llegando, y la violencia en particular contra mujeres y niñas al nivel que se está dando. No hay día, no hay semana que no sepamos de que se le privó de la vida a una chica, a una mujer, a una niña, y de la forma en la que lo hicieron, ¿no? Tenemos el caso de esta chica que el sujeto era, me parece, un diputado, y que porque ella terminó la relación con él mandó al ácido y le quemó gran parte de su rostro y de su cuerpo, y únicamente, ¿por qué? Por el machismo. Sí, Oaxaca, ¿no? Misoginia. O sea, basadas esas acciones en esas situaciones, ¿no? Entonces, definitivamente no estamos bien. Como sociedad debemos de dejar de ser tolerantes a la violencia y hacer conciencia que esa no es la forma. Yo no considero que ninguna madre, ninguna hermana, ninguna tía quisiera que su hija o su sobrina o su hermana viviera una situación de violencia, como la que han vivido numerosas víctimas en nuestro país. No digo que sea el único país que presenta estos casos, porque como también lo plasmo en mi obra, desafortunadamente la violencia se presenta en todo el mundo. Y si hablamos, por ejemplo, de lo que sucede en Medio Oriente, de que, bueno, pues las mujeres no se les permite incluso ni siquiera manejar, no se les permite vestirse de cierta forma, es decir, son muy limitadas, ¿no? O estudiar. Bueno, encontramos esa cuestión, la manifestación de la violencia en diferentes formas, pero al voltear los ojos a México, podemos ver, y América Latina, Brasil y México son los países con más alto índice de feminicidios en América. Entonces, ¿por qué está sucediendo esto? Porque definitivamente, primero que nada, nos hace falta generar conciencia, y nos hace falta conocimiento, y nos hace falta implementar los protocolos, tanto internacionales como nacionales, que están ahí en la mesa para ser utilizados y puestos en marcha por las autoridades. Es verdaderamente deleznable que tengamos autoridades que verdaderamente no conocen ni siquiera cuáles son los protocolos y qué es lo que se tiene que hacer cuando están en un cargo de función, que su primera obligación es saber cuáles son las herramientas de las cuales se tienen que allegar para realizar una buena investigación. El resultado de un buen juicio se basa en una buena investigación. Pero si dejamos todo al ahí se va, al ver qué sucede, y vemos que desafortunadamente las víctimas y los familiares, bueno, las víctimas no, porque en muchas ocasiones pues ya no están, pero los familiares son los que tienen que recorrer caminos en busca de justicia, y otro punto muy importante, de el derecho a la verdad. Deja de estar diciendo o influyendo en la sociedad, diciendo que mi hija, que mi hermana, que esa víctima se dedicaba a esto. Tratar de poner la responsabilidad de la pérdida de su vida en lo que se dedicaba. No, se haya dedicado a lo que se haya dedicado, no deja de ser una mujer, no deja de ser una niña, y no deja de ser un ser humano con dignidad humana. Y en este caso, doctora Samantha, en esta investigación que realmente pues es muy interesante y muy importante, ¿no? Para la sociedad en nuestros días, este libro Violencia contra las Mujeres y Derechos Humanos, la unificación normativa del tipo penal de feminicidio en México. Ahí están en esta publicación está los protocolos para que alguien pueda ir a denunciarlo a derechos humanos o a las autoridades competentes.
Por supuesto, uno de los protocolos, les reitero, que es básico, es el protocolo para juzgar con igualdad de género emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que nos refiere puntualmente qué es lo que se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer. Entonces, es obligación de las autoridades conocer estos protocolos. Obligación, no es usted querrá, no, es como cuando usted va a un médico, lo primero que le mandan a hacer es rayos X para saber qué es lo que tiene. Lo que tienen que tener las autoridades es justamente conocimiento de las herramientas, de los instrumentos que se pueden implementar para una buena investigación. No podemos seguir pensando en que la policía, la investigación se haga de manera desorganizada, porque eso no nos va a dar ningún resultado en ningún delito, en la investigación de ningún delito. Debe de haber conocimiento, deben de tener conocimiento de estos instrumentos y aplicarlos. Y obviamente, ¿de quién tiene que venir este conocimiento? De la cabeza, del titular. Claro. Porque hay muy buenos policías en México, como en cualquier otro país del mundo, que realmente conocen su trabajo y saben lo que tienen que hacer, pero en muchas ocasiones, desafortunadamente, los que llegan a ser titulares no conocen, no tienen ese conocimiento de esos instrumentos y de las formas y de cómo se deben de aplicar. Entonces, no nada más es que la base los conozca, sino que también los titulares los conozcan. Muy bien. Y bueno, este libro, Violencia contra las Mujeres y Derechos Humanos, ¿dónde lo puede consultar, comprar el público? Porque yo insisto, creo que es un instrumento, primero, de trabajo para toda la gente que se dedica a esto profesionalmente, no solamente jueces, policías, investigadores, incluso la propia prensa, sino creo que también es muy recomendable que la sociedad civil lo conozca, porque trae pues elementos de información que nos pueden ayudar mucho. ¿Dónde lo podemos conseguir? ¿Dónde lo podemos consultar? Bueno, en la página de www.criminogenesis.com, ahí pueden acceder, ahí lo pueden ordenar y ahí lo pueden comprar. ¿Y cuál es el costo? Bueno, eso todavía no lo sé. Entonces, si gustan en los días que vienen, lo voy a investigar y se los hago saber. Pero sí, www.criminogenesis.com, ahí es en donde la liga en donde pueden acceder, y no nada más a esta obra, sino a algunas otras obras más especializadas en temas principalmente de política criminal. Muy bien, y ya ahí estamos viendo en la pantalla, bueno, para quienes nos escuchen en radio, es www.criminogenesis.com, y ahí buscan el libro Violencia contra las Mujeres y Derechos Humanos, Unificación Normativa del Tipo Penal de Feminicidio en México, y bueno, es de la doctora Samantha López Guardiola. Entonces, en este caso, también yo creo que como poniendo el nombre, ¿no? Doctora Samantha López Guardiola, pueden también acceder, ¿no? A este libro Violencia contra las Mujeres. Exactamente, así es. Pues muchísimas gracias. Realmente esto, como decía al principio, es fundamental. Yo creo que es algo fundamental, muy necesario en lo que estamos viviendo. Creo que ya es tiempo que estemos realmente preparados para hacer frente a todas estas injusticias. Realmente creo que si las autoridades atendieran desde el momento en que alguien denuncia, me están amenazando, ¿no? Me han amenazado de muerte, yo creo que cuántas vidas no se salvarían, porque sí hay muchos ejemplos de mujeres que acudieron en su momento golpeadas, o en este caso decir, me acaban de amenazar de muerte, y si nada, bueno, no la mataron, no pasa nada, ¿no? Entonces, hasta que no sucede, ya después quieren tomar cartas en el asunto cuando es previo, ¿no? O sea, creo que se debería, ¿cuántas personas se frenarían si los llamaran y les dijeran, tenemos una denuncia contra usted de que está amenazando de muerte o que lastima a tal persona, ¿no? Entonces yo creo que si fuera preventivo, yo creo que las personas dirían, bueno, ya me tienen en la mira, ¿no? Entonces yo creo que se frenarían, no esperar a que ya desapareció o que a ver cuándo
cuando la encuentran, o sea, realmente no hay que esperar esto, ¿no? Creo que sí es necesario que nos preparemos como ciudadanas y ciudadanos, nos preparemos para ya enfrentar esta situación y exigirle a las autoridades que cumplan con su deber. Así es, yo creo que como mensaje antes de despedirme de tu amable público, Sí. Me gustaría decirles, reconozcamos la fuerza social que tenemos y reconozcámonos como seres humanos con dignidad humana, que no tenemos que ser víctimas de nadie y no tenemos que aceptar malos tratos de absolutamente nadie. Reconozcamos la fuerza interna que tenemos para generar un cambio y no quedarnos como víctimas. La situación que sucede en la actualidad es que nos aceptamos como víctimas y agachamos la cabeza, ya sea como sociedad o como individuos. Reconozcamos la fuerza que tenemos y hagamos y que las autoridades verdaderamente hagan su trabajo y exijamos a las autoridades resultados. Seamos unos ciudadanos conscientes y activos. Salgamos a votar, exijamos nuestros derechos, exijamos que se nos respeten nuestros derechos. Sí, bueno, pues les recuerdo al público, en este caso va a estar en muchas plataformas esta entrevista, está en estos momentos estamos en Facebook Live a través de varios grupos, Quiero Saber Filosofía, también está el grupo Filosofía, Literatura y Política y también el grupo de Radio Sofando, entonces en estos momentos pues se puede ver y escuchar y ya aquí pues se puede escuchar pues todas las veces que lo deseen. También pues estará pasando en el programa Día Noya y Paideya, martes de 20 a 21 horas. Nosotros le comentaremos en este martes próximo o el siguiente se estará pasando, pero también se va a subir al podcast de Día Noya y Paideya en iVoox. Esto es en www.ivoox.com. En el buscador de iVoox ponen Día Noya y Paideya, entrevista con la doctora Samantha López Guardiola sobre violencia contra las mujeres o también violencia contra las mujeres y lo pueden descargar gratuitamente para volver a escucharlo y también se va a estar transmitiendo por www.radiosfando.com y www.radiosfando.com.mx dentro de lo que es la transmisión de Día Noya y Paideya martes de 20 a 21 horas y también asimismo, queremos recordarles que todo lo que se transmite en radiosofando.com y radiosfando.com.mx se retransmite en el momento a través de 36 repetidoras en todo el mundo, repetidoras como TuneIn Radio, repetidoras como Radio Garden, como de radios, en fin, o sea, tenemos 36 repetidoras en todo el mundo, en todos los continentes, y entonces también, pues agradecemos al público internacional de Radio Sofando que pues nos esté escuchando y a todas las personas que nos estén escuchando a través de Facebook o a través de iVoox, y también en unas semanas lo subiremos a la plataforma de Radio Sofando en YouTube. Entonces, todas estas plataformas agradecemos a todas las personas que nos estén viendo, que nos estarán viendo en el futuro, viendo o escuchando. Así que, pues, le agradecemos muchísimo a la doctora Samantha López Guardiola por hablarnos de esta publicación que creo que todos debemos de tener para poder defendernos, ¿no? Defendernos en algún momento y saber a qué tenemos derecho, ¿no? El libro Violencia contra las Mujeres y Derechos Humanos, unificación normativa del tipo penal de feminicidios en México. Creo que en este caso, no importa si somos mujeres u hombres, creo que tenemos todos una mamá, tía, hermana, vecina, amiga. Entonces, creo que si somos cada vez, estamos más preparados, vamos a saber cómo enfrentar, ¿no? O cómo prevenir incluso estas situaciones. Y bueno, pues, doctora, si alguien se quiere contactar con ustedes porque dice, yo tengo este caso y quiero que me ayude o que me diga dónde puedo acudir, ¿en dónde la pueden localizar? Claro que sí, les dejo con mucho gusto. Mi página de website ya va a estar disponible en un par de semanas, pero por lo pronto me pueden contactar vía correo electrónico. Mi correo electrónico es slopezguardiola932@gmail.com, slopezguardiola@gmail.com.
con mucho gusto les estaré contestando cualquier pregunta, inquietud que ustedes tengan a bien plantearme. Pues muchísimas gracias. Y algo final que quiera comentarnos. Pues ha sido un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias por este tiempo. Espero que verdaderamente esta investigación y las investigaciones que están en el mercado respecto al tema nos ayuden a formar una mejor sociedad, más consciente, más ilustrada y que exija verdaderamente, primero que nada, justicia a las que desafortunadamente han perdido la vida en manos de personas que no les valió y no valoran la vida de nadie más que la misma, y que todas sus familias encuentren justicia y encuentren la verdad, encuentren el derecho a la verdad, se les reconozca el derecho a la verdad. Un placer y pues estoy a sus órdenes. Claro, yo solamente quiero enfatizar, en este caso, doctora Samantha López, que este trabajo y sobre todo la acción de difundirlo, de compartirlo y hacer accesible esta información, creo que puede salvar vidas y puede también empezar a generar esta cultura de la información de lo que son las leyes, para que no nos estemos desamparados, porque cuántas injusticias se dan porque la gente no sabe que tiene derechos. Simplemente niñas que crecen pensando que pueden ser vendidas en cualquier momento o que solamente sirven para estar integrando la servidumbre de alguna familia con posibilidades económicas. Entonces creo que esto es algo fundamental en la sociedad, ¿no? Vivimos en sociedad, pero creo que debemos saber a qué tenemos derechos, cuáles son nuestras obligaciones, y creo que esta labor de investigación y de difusión de de toda la información necesaria para poder vivir bien y en paz y armónicamente, creo que es muy loable, y pues agradecemos realmente que esta colaboración y que pues nos haya permitido poder transmitir esta valiosa, muy valiosa información. Muchísimas gracias, a sus órdenes nuevamente, y un abrazo a la distancia a todos sus radioescuchas. Gracias. Pues muchas gracias y seguimos en contacto y hasta luego. Hasta luego.